la denuncia interpuesta por Unidas Podemos en relación a la gestión irregular del ciclo del agua en Santa Cruz de Tenerife. Yo quiero reparar y comentar algunos elementos muy sencillos y una valoración política de lo que todo esto significa. En primer lugar, expresado de manera muy simple, el engaño que ha habido aquí consiste en que se pagó un precio por explotar la gestión del ciclo del agua durante 25 años e inmediatamente después de pagar ese precio se pretende que eso no era un precio sino un adelanto y que ese adelanto tenía que serle devuelto con dinero de los vecinos y las vecinas a Sacir Vallehermoso. La operación es tan sencilla como eso. Luego, por supuesto, tuneado jurídicamente, con una construcción jurídica enorme, barroquísima, con pies de barro, que ha ido distrayendo y enredando mientras pasa el tiempo y se mira para otro lado. Esta es la esencia de este impresionante abuso, de este acto de corrupción, porque recordemos que, como dice Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional, la corrupción, en cualquier caso, no se refiere solo a actos delictivos. Estamos hablando de la instrumentalización de las instituciones públicas para el beneficio particular y privado en detrimento del interés público. Es decir, esto es un acto, una práctica corrupta. Habrá que ver si además de corrupta es ilegal, pero es una práctica corrupta. El segundo elemento que yo creo que es de sentido común y que hay que entenderlo. Estamos hablando de una empresa que se apropia de un dinero ajeno, un dinero que es de la gente de Santa Cruz y de Tenerife. Y claro, lo primero que uno observa es que en este momento hay gente en la cárcel por haberse apropiado dinero ajeno que cabe en una cartera como las que llevamos en el bolsillo. Hay gente en la cárcel por eso. Entonces, cuando yo ayer escuché al alcalde de Santa Cruz decir que hay que recuperar el dinero, los 30 millones que ya se ha levantado Sacir Vallehermoso, porque los informes son apabullantes, cuando el alcalde está diciendo que hay que recuperar el dinero, me parece más grave lo que está callando que lo que está diciendo. Porque vivimos en una sociedad en la que cuando alguien se lleva un dinero que es ajeno, se recurre siempre a la vía penal. Y lo que no podemos pensar, lo que no tiene sentido pensar, es que la cárcel está para quienes se apropian de dinero ajeno en pequeñas cantidades, pero para quienes se apropian de dinero ajeno en grandes cantidades, pues parece que esto es un problema de interpretación de contratos o intentan venderlo como eso. Parece que nuestra vocación punitiva se aplica al minorista, pero no al mayorista. Esa es la mentalidad con la que está actuando el grupo de gobierno. Es una vergüenza que el grupo de gobierno no haya llevado esto a la vía penal y no se plantee llevarlo a la vía penal. Es una completa vergüenza. Cuando alguien se apropia de dinero ajeno en la gestión de un servicio público, la obligación de cualquier alcalde, de cualquier persona que esté al frente de la administración municipal, es ir a la vía penal y, por supuesto, recuperar el dinero. ¿Qué pensaba? ¿Donarlo a Sacir? ¿Más política social hacia Sacir? Obviamente. Esto es un tema extremadamente grave. No solamente porque, como ha dicho el autor de la denuncia de Unidas Podemos, el abogado José Pérez Ventura, no solamente porque es un caso que, en relación a la cantidad de dinero que aspiraba a absorber, es más grave que el de las Teresitas, no solo por eso, sino porque han fallado todos los controles. Es decir, aquí había una empresa que nos prestaba servicios que cada año sacaba 2.300.000 euros sin que nadie se enterara. Nadie se enteraba de que salían 2.300.000 euros. Pero es que recuerden que en 2014 Enmasa fue intervenida. Fue intervenida, supervisada, analizada, supuestamente inspeccionada al milímetro por esta casa. Y no se dieron cuenta de que había 2.300.000 euros que ingresaban sin ningún tipo de justificación legal. Yo creo que esto merece una aclaración. Yo creo que esto hay que expresarlo de alguna manera. En 2017 parece que detectan el problema. Y han pasado todos estos años para definir con claridad que sí, que era un abuso, que legalmente esto no se podía hacer.
mientras el tiempo pasa, mientras todo sigue igual. Cuando esto era un tema que en cuanto se detecta había que haber hecho correr a los servicios para pararlo cuanto antes, denunciarlo cuanto antes, ir a la vía penal cuanto antes y, por cierto, evaluar cuanto antes la remunicipalización de este servicio, que es un rosario de abusos. Como comentó hace un momento mi compañera, Unidas Podemos pedimos en junio, en este pleno municipal, que se estableciera una comisión de investigación temporal sobre Enmasa, sobre la gestión de SACIR Vallehermoso en Enmasa. Partido Popular y Coalición Canaria la bloquearon, votaron en contra y lo impidieron. No quieren ni luz ni taquígrafo. No quieren que se aclare lo que pasó. Pero no solamente, y fíjense lo grave que es esto, porque la cuestión no es solamente aclarar lo que pasó, sino tomar medidas para que no vuelva a pasar. ¿Por qué cuando el servicio estaba intervenido no se detectó una cosa tan gorda y tan evidente para cualquiera que sepa la primaria de la contabilidad? Y esto no se va a averiguar, la magnitud de ese fallo interno. Es más, lo que nos muestra el dictamen del Consejo Consultivo es que la asesoría jurídica en septiembre hizo un informe en el que adoptó el punto de vista de SACIR, en cierta medida trató de justificar las reclamaciones, en cierta medida no, claramente trató de justificar las reclamaciones de SACIR frente a Enmasa, frente al ayuntamiento, y se ha llevado un varapalo monumental en el dictamen. Páginas 71-83. Todas esas páginas merece la pena leerlas, porque el varapalo es para abrir una comisión de investigación sobre por qué se hace ese dictamen. Hay un montón de preguntas que hay que aclarar. Hay que hacer una comisión de investigación temporal y no asumir lo que hizo el Partido Popular, que es una vergüenza, porque el Partido Popular al final está tapando, sobre todo, las vergüenzas de otros. Que Coalición Canaria tape sus vergüenzas, pues se puede entender, porque hay lo que hay, pero que las tape el Partido Popular es doblemente lamentable. Y fíjense, nosotros decimos, las irregularidades que pueden tener relevancia penal, las irregularidades en materia legal, hay que ir hasta el final, evidentemente, y cuanto antes. Y eso ya se ha hecho mal. Y quien único ha asumido, y hay que decirlo porque es así, lamentablemente, esta responsabilidad con todo su alcance es Unidas Podemos, que somos quienes hemos ido a la Fiscalía para pedir que esto se investigue. Y por cierto, nos hubiera gustado haber hecho esto hace unos cuantos años, porque esto debió haberse hecho hace unos cuantos años, pero claro, nosotros no teníamos la información. Y miren, van a seguir los abusos legales, porque SACIR se lleva de este ayuntamiento en beneficios de media 7 millones de euros al año, ¿de acuerdo?, con lo que se pactó en su momento. Ese es el abuso legal, esa es la corrupción legal. 7 millones de euros al año en beneficios, por un servicio que antes no generaba ningún tipo de beneficio porque era público y los ciudadanos no tenían que sacar de sus bolsillos 7 millones de euros cada año para inyectarlos en una compañía, en una gran empresa. Tiene gracia que el grupo de gobierno presuma de bajadas fiscales y se olvide de que si te bajan determinado tributo un poquito, por otro lado, en la factura del agua, estás pagando una suerte de impuesto revolucionario que ni siquiera sabes que existe. Están los abusos legales en materia de contratación, dictaminados por informes periciales en estos últimos años, ¿no?, de subcontratación de SACIR, de 270 contratos que se investigaron para el año 2006-2012, para ese periodo, 121 eran irregulares. Está la cuestión de que las inversiones, con un daño de 5 millones de euros, decía el informe pericial. Estaba la cuestión de las irregularidades en materia de las inversiones que no se llevaron a cabo suficientemente, con un daño económico no evaluable. Bueno, hemos visto la semana pasada la cuestión del cobro por la tasa contra incendios, que está dentro de la ley, pero no deja de ser un abuso introducido con la privatización. En fin, hay una gran cantidad de cosas para que se investigue a fondo lo que ha pasado con SACIR. Con la cuestión de los 59 millones que recupera o que pretendía recuperar SACIR, lo que hemos dicho, la vía legal y la recuperación del dinero. Y con todo lo demás, investigarlo a fondo, para ver lo que ha pasado, lo que está pasando y qué mecanismos adoptamos para que no vuelva a pasar. Y si cuantificáramos lo que se ha gastado este ayuntamiento en tratar de controlar en masa, en informes, dictámenes, uso de su personal jurídico, la cantidad de horas de trabajo dedicadas a intentar controlar a una empresa a la que no se logra controlar, pues nos estaríamos aproximando al precio de la privatización.
¿Por qué se ha llevado a cabo una política tan dañina para el municipio y los ciudadanos y a cambio de qué? Esas son las dos preguntas que nos gustaría encontrar algún día. Que la obligación de cualquier cargo público es, en estas cosas, ir hasta el final, aclarar las responsabilidades de todo tipo que hay internamente, aclarar todo lo que no ha funcionado. Pero el modelo de gestión de lo público de Coalición Canaria y del Partido Popular es precisamente el poner los servicios públicos en manos de empresas privadas que se lucran abusivamente prestando sus servicios a costa de los bolsillos de la gente, sea en masa, con SACIR, sea el servicio de limpieza con Valoriza del grupo SACIR también. Es decir, estamos normalizando ese tipo de cuestiones. Aquí realmente la política que gobierna este municipio lo que ha hecho siempre realmente es gestionar negocios, convertir en negocios la prestación de servicios a la ciudadanía. Y lo que hacen básicamente es construir una especie de estado del bienestar para un pequeño sector empresarial muy influyente y muy adinerado que se reparte la gestión de estos servicios. Para eso trabajan los responsables o irresponsables políticos que tenemos al frente, y eso a la ciudadanía le supone pagar más dinero, claramente pagar más dinero por esos mismos servicios, perder la oportunidad de con la misma cantidad de dinero prestar un servicio más amplio o dedicar una parte de ese dinero a otras cosas que hacen falta, deteriorar las condiciones laborales, dar pie a una falta de control, como se acaba de expresar muy bien, en las cuentas de lo que se hace con el dinero público. Bueno, esa es la cultura política del caciquismo ultraperiférico que no ha funcionado ningún mecanismo de control. Se ha sabido, que esto es importante también saberlo, a raíz del informe de los servicios. Es decir, esto se ha servido porque desde los servicios del propio ayuntamiento, desde los servicios de la casa, se detecta. Y además se detecta porque en masa a SACIR no le parecía suficiente lo que se estaban levantando y pidieron que aumentar tarifas, que corregir el equilibrio de la concesión para tener mayores ingresos. Al final la codicia rompió el saco, en el caso de ellos. Pero vamos, el tema no puede ser más grave. E insisto, yo creo que es, en términos cuantitativos, de dinero que se pretendía extraer de los bolsillos de la gente de Santa Cruz, el caso de corrupción más grave. Otra cosa es qué relevancia penal tendrá o no tendrá esta secuencia de actos que hemos comentado, ¿no? Esa es otra cuestión. Pero vamos, políticamente es extremadamente grave, y la omisión del alcalde